Hay un momento en la vida de cada persona cuando se dan cuenta de que las personas que deberían amarlos incondicionalmente, no lo hacen. Para mí, ese momento llegó en Nochebuena cuando tenía 23 años, parada en el pasillo de la casa de mi infancia, mirando maletas dispersas sobre mi cama, maletas que pertenecían a extraños que de alguna manera se habían vuelto más importantes que su propia hija. Mi nombre es Marisol, y esta es la historia de cómo aprendí que a veces la familia en la que naces no es la familia que mereces. Se trata del viaje de 7 años desde ser echada de la casa de mis padres en Navidad hasta tener mi propia y hermosa casa en Florida, y lo que sucedió cuando esas mismas personas que no tuvieron espacio para mí de repente querían vacacionar en mi lugar. Pero déjame empezar desde el principio, porque esta no es solo una historia sobre drama familiar. Se trata de algo mucho más profundo, se trata de aprender a valorarte a ti misma cuando las personas que te criaron no lo hacen. Ahora vivo en Florida, trabajando en marketing para una empresa de tecnología. El sol aquí se siente diferente a cualquier otro lugar donde he vivido, más cálido, más indulgente. Tal vez por eso lo elegí, o tal vez él me eligió a mí. Pero hace 7 años, todavía era esa esperanzada joven de 23 años que creía que si solo intentaba lo suficiente, mi familia finalmente me vería. Cada diciembre, hacía el largo viaje en coche desde Florida hasta la casa de mis padres para Navidad. Y digo largo, estamos hablando de cruzar varios estados, horas de carretera extendiéndose frente a mí, el maletero lleno de regalos cuidadosamente elegidos para todos. Mis padres, mi hermana mayor Vivian, su esposo Mateo, y sus hijos Ximena y Sebastián. Pasaba semanas eligiendo los regalos perfectos, pasando mis dedos por los estantes de las tiendas, imaginando sus caras cuando los abrieran. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que estaba tratando de comprar amor con cajas envueltas y cintas brillantes. Esa Navidad hace 7 años comenzó como todas las demás. Llegué a la entrada, y ya podía ver que la casa estaba llena. Coches alineados en la calle, voces que salían por las ventanas, y ese nudo familiar que se formaba en mi estómago, el que siempre aparecía cuando estaba a punto de entrar a una habitación llena de personas que parecían olvidar que yo existía. Vivian estaba embarazada de Ximena entonces, y había venido a quedarse con Mateo. Pero no eran solo ellos. Los padres de Mateo estaban allí, también su hermana. Cuando entré por la puerta principal, fue como entrar en la vida de otra persona. La casa zumbaba con conversaciones de las que yo no formaba parte, bromas internas que no entendía, y un calor que de alguna manera nunca parecía alcanzarme. Después de la cena, donde inmediatamente me pusieron a trabajar poniendo la mesa mientras todos los demás se relajaban, estaba exhausta. El viaje había sido brutal, y honestamente, el peso emocional de ser invisible en mi propia casa familiar era aplastante. Solo quería colapsar en mi antigua habitación, quizás leer un rato, y pretender que las cosas se sentían normales. Pero cuando abrí la puerta de mi habitación, mi mundo cambió. Maletas por todas partes. Ropa extendida sobre mi cama como si alguien acabara de mudarse. Mis pósters seguían en las paredes, mis viejos libros en los estantes, pero de alguna manera nada de eso se sentía mío ya. Me quedé allí por un momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. Luego bajé las escaleras, ese nudo en mi estómago creciendo más apretado con cada paso. Mamá, dije, encontrándola en la cocina, con los codos hundidos en jabón para platos. Hay cosas en mi habitación. Ni siquiera levantó la mirada. Oh, le dimos esa habitación a los padres de Mateo. Necesitan un lugar cómodo para dormir. La manera casual en que lo dijo, como si estuviera hablando de reorganizar muebles en lugar de desplazar a su propia hija, me golpeó como un golpe físico. ¿Dónde se supone que voy a dormir entonces?, pregunté, mi voz más pequeña de lo que pretendía. Se encogió de hombros. Realmente se encogió de hombros. Deberías haber pensado en eso antes de venir. Antes de venir. Como si visitar a mi familia para Navidad fuera algún tipo de imposición que debería haber consultado con ellos primero. Podría dormir en el sofá de la sala, sugerí, buscando cualquier solución que me permitiera quedarme en la casa de mi propia familia. La hermana de Mateo está durmiendo allí, llamó papá desde su sillón reclinable, sin molestarse en apartar la mirada de su programa de televisión. Sentí que el fondo de mi mundo se caía. Entonces, ¿dónde exactamente se supone que debo dormir? Mamá finalmente me miró, y su expresión era tan fría que me quitó el aliento. Tal vez deberías encontrar otro lugar para quedarte esta noche. Simplemente no hay espacio. No hay espacio.
para su propia hija. En Nochebuena, llamé a mi amiga de la secundaria Estella, gracias a Dios todavía vivía en la ciudad. Me dejó quedarme en su sofá, y pasé la Nochebuena mirando su techo, preguntándome qué había hecho para merecer esto. ¿Qué había tan mal en mí que mis propios padres preferirían alojar a extraños que a su propia hija? A la mañana siguiente, regresé para la Navidad, porque, ¿qué más se suponía que debía hacer? Todos actuaron como si nada hubiera pasado. Vivian abrió sus regalos, los niños jugaron con sus juguetes nuevos, y la familia de Mateo se instaló como si fueran los dueños del lugar. Me senté en la esquina, invisible, viendo a mi familia celebrar a mi alrededor. Fue entonces cuando comencé a reservar habitaciones de hotel para futuras visitas. No iba a ser tomada por sorpresa otra vez. Pero aquí está la cosa sobre los patrones, se repiten hasta que los rompes. Y durante los siguientes 6 años, seguí apareciendo, seguí intentando, seguí esperando que tal vez esta vez sería diferente. Nunca lo fue. Avancemos rápidamente hasta la Navidad pasada. Tengo 30 años ahora, y me gustaría decir que era más sabia, pero honestamente, seguía siendo esa misma chica, solo mayor y más cansada. Tenía mi reservación de hotel en el Holiday Inn, mi maletero lleno de regalos, y ese familiar temor asentándose en mi pecho mientras conducía hacia el norte. Cuando entré en la casa de mis padres, fue como entrar en una película que había visto demasiadas veces. Vivian estresada en la cocina, haciendo malabarismos con la bebé Ximena mientras ayudaba a mamá con la cena. Mateo y su padre plantados frente al televisor con sus cervezas. La madre de Mateo en la mesa de la cocina, ofreciendo consejos no solicitados sobre todo. Hola a todos, dije, dejando mis bolsas de regalo. O bien, puedes ayudar a poner la mesa, dijo mamá inmediatamente. No, ¿cómo estuvo tu viaje? Oh, estamos tan contentos de que estés aquí. Directamente al trabajo. Asentí y me puse a trabajar, porque eso es lo que siempre hacía. Yo era la sirvienta de la familia, útil para el trabajo, invisible para todo lo demás. La cena fue la misma actuación que siempre era. Me apreté entre papá y la hermana de Mateo en la mesa sobrepoblada, escuchando a todos hablar por encima de mí y a mi alrededor. Le preguntaron a Mateo sobre su ascenso, a Vivian sobre los niños, a los padres de Mateo sobre sus vacaciones. Cuando la madre de Mateo finalmente se volvió hacia mí, sentí esa chispa familiar de esperanza. ¿Y qué hay de ti, Marisol? ¿Qué estás haciendo estos días? Me enderecé, lista para compartir mis buenas noticias. En realidad, acabo de ser promovida a gerente senior de marketing en mi empresa. Ha sido muy emocionante porque estoy liderando esta nueva campaña que... Oh, eso es agradable, me interrumpió, ya pareciendo aburrida. Pero eso no es realmente lo mismo que lo que hace Mateo, ¿verdad? Quiero decir, el marketing está bien, pero Mateo está en la gestión empresarial real. Mi cara ardía. Bueno, el marketing es en realidad una parte bastante importante de... Estoy segura de que lo es, querida, dijo con desdén. Vivian, cuéntanos más sobre el progreso de Sebastián en la escuela. Y así, fui borrada otra vez. Mis padres no dijeron nada. Simplemente asintieron mientras la conversación continuaba, dejándome sentada allí con mis logros desmoronándose en mi boca. Terminé la cena en silencio, viendo a mi familia reír y conectarse a mi alrededor como si yo fuera un mueble. Se suponía que esto era Navidad, se suponía que era sobre amor y unión. En cambio, me sentía más sola que nunca en mi vida. Después de la cena, todos se trasladaron a la sala de estar. Los padres de Mateo reclamaron el sofá, su hermana tomó el sillón reclinable de papá, y yo terminé sentada en el suelo junto al árbol de Navidad. Se sentía apropiado, realmente. Ahí es donde me clasificaba en esta familia. Mientras compartían recuerdos e historias, traté de contribuir. Cuando mamá se rió de Vivian tratando de quedarse despierta para atrapar a Santa cuando era niña, mencioné mi propio intento de lo mismo. ¿Lo hizo? Mamá parecía genuinamente confundida, como si no pudiera recordar que yo alguna vez había sido una niña en esta casa. Sí, cuando tenía 6 años, me escondí detrás del sofá y me quedé dormida allí. Me encontraste en la mañana y dijiste que parecía un angelito. Dijo vagamente, ya volviéndose hacia Vivian. Bueno, de todos modos, Vivian siempre fue tan determinada en todo. Era como si mi infancia nunca hubiera sucedido.
como si yo fuera un fantasma acechando los recuerdos de mi propia familia. A las 11:30, estaba exhausta. El viaje, el costo emocional, la constante sensación de ser descartada, todo me estaba alcanzando. Pero estaba decidida a llegar hasta la medianoche. Quería abrazar a mi familia y decir, «Feliz Navidad», esperando que tal vez en ese momento, las cosas se sintieran normales. Cuando el reloj marcó las 12, hubo abrazos y besos por todas partes. Por quizás 30 segundos, me sentí incluida. Mis padres me abrazaron, Vivian apretó mi mano, y pensé que tal vez, solo tal vez, este era el momento en que las cosas cambiarían. Pero cuando la gente comenzó a hablar de irse a la cama, me deslicé silenciosamente arriba para conseguir mi bolso de viaje. Lo había dejado en el pasillo, no queriendo hacer una escena antes, pero sabiendo que pronto me dirigiría a mi habitación de hotel. Estaba doblando mi ropa cuando escuché pasos detrás de mí. En realidad, Marisol, necesito hablar contigo sobre mañana. Miré hacia arriba para encontrar a mamá parada allí, su expresión ilegible. ¿Qué pasa con mañana? Bueno, podría ser mejor si no vinieras mañana. Para el intercambio de regalos y todo. Me sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Qué? ¿Por qué? Tu tía Dolores viene de visita. Está conduciendo desde Jacksonville con su familia, y, bueno, las cosas están tensas entre ustedes dos. Tía Dolores. La mujer que había pasado toda mi infancia menospreciándome, comparándome con Vivian, diciéndome que era demasiado gorda, demasiado estúpida, demasiado de todo lo malo y no lo suficiente de nada bueno. La mujer que había hecho que las reuniones familiares se sintieran como caminar por un campo minado. Recordé el día en que todo explotó entre nosotras. Tenía 15 años, ya luchando con los acosadores en la escuela y mi propia autoestima. Ella había venido para la Pascua y en una hora ya estaba criticando todo sobre mí. Mírate poniéndote tan gordita. Vivian nunca estuvo tan pesada a tu edad. ¿Cuándo fue la última vez que te cepillaste el pelo adecuadamente? Pareces que acabas de salir de la cama. Tus calificaciones tampoco son tan buenas como las de Vivian, ¿verdad? Ella siempre fue la inteligente. Finalmente, exploté. Tal vez parecerías más inteligente si no pasaras todo tu tiempo insultando a otras personas en público. La habitación quedó en silencio mortal. Tía Dolores comenzó a llorar y gritar sobre lo irrespetuosa que era. Mis padres me castigaron por un mes, quitándome el teléfono y prohibiéndome ver a mis amigos. Desde ese día, tía Dolores se negó a venir a cualquier reunión familiar si yo iba a estar allí. Y aparentemente, mis padres habían decidido que ella era más importante que su propia hija. ¿Así que la estás eligiendo a ella por encima de mí?, pregunté en voz baja. No se trata de elegir bandos, Marisol. Es simplemente más fácil de esta manera. Ella está conduciendo todo el camino hasta aquí con sus hijos. Puedes vernos en otro momento. Más fácil. ¿Para quién? Ciertamente no para mí. Bien, dije en voz baja. No vendré mañana. Bien. Sabía que entenderías. Terminé de empacar en silencio mientras ella estaba allí mirándome. Parte de mí quería gritar, exigir que eligiera a su hija por encima de su cuñada por una vez. Pero sabía que no importaría. Nunca lo hacía. Bajé las escaleras pasando por la sala donde todos seguían hablando y riendo. Nadie notó que me fui. En el Holiday Inn, el recepcionista me deseó una feliz Navidad con más calidez que la que mi propia familia me había mostrado durante toda la noche. Pedí servicio a la habitación y comí pastel de chocolate mientras veía viejas películas navideñas, y por primera vez en todo el día, me sentí en paz. Esa noche, acostada en esa cama de hotel, tomé una decisión. Había terminado. Terminado de intentar forzarme en una familia que claramente no me quería allí. Terminado de ser tratada como ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Terminado de perseguir a personas que nunca me apreciarían sin importar lo que hiciera. A la mañana siguiente, me registré para salir y conduje a casa a Florida. No llamé para despedirme. Supuse que probablemente ni siquiera notarían que me había ido. El viaje de regreso fue largo pero pacífico. Tuve tiempo para pensar en todo lo que había sucedido, y para cuando llegué a mi apartamento, me sentía más ligera de alguna manera.
Finalmente había dejado de pretender que mi familia se preocupaba por mí de la manera en que yo me preocupaba por ellos. Pasé el resto de las vacaciones relajándome en casa, viendo películas, leyendo libros, poniéndome al día con amigos. Cuando Estella llamó para ver cómo estaba furiosa en mi nombre. ¿Hicieron qué? Marisol, eso es completamente una locura. Eres su hija. Lo sé, dije, pero estoy cansada de luchar por migajas de su atención. Tengo 30 años y necesito concentrarme en mi propia vida. Y eso es exactamente lo que hice. Me lancé al trabajo con energía renovada. Ese ascenso que había mencionado, el que fue descartado tan rápidamente en la cena, venía con dinero serio. Mucho más de lo que mi familia se daba cuenta. Durante 8 años, había estado ahorrando para comprar una casa, y después de esa Navidad, decidí que era hora. Llamé a mi amigo Carlos, que es agente inmobiliario, y le dije que estaba lista para empezar a buscar. Pasamos un mes recorriendo propiedades. Quería algo con al menos 4 dormitorios, cerca del océano si era posible, con un buen patio. Modos, obras de arte que amaba, una oficina en casa en uno de los dormitorios de repuesto. Convertí otro dormitorio en una habitación de invitados y el cuarto en una sala de pasatiempos para mis manualidades. Una vez que todo estuvo establecido, hice una fiesta de inauguración. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, asamos junto a la piscina, les mostré a todos los alrededores, y la gente seguía diciéndome lo orgullosos que estaban de lo que había logrado. Notablemente, no invité a mi familia. Ni siquiera les dije que había comprado una casa. ¿Por qué lo haría? Nunca habían mostrado interés en mi vida antes. Pasaron meses, y me instalé en mi nueva rutina. Me encantaba llegar a mi propio lugar todos los días. Me encantaba tener amigos cuando quisiera. Me encantaba que cada decisión sobre la casa fuera mía para tomar. A medida que se acercaba la próxima Navidad, me di cuenta de que no había hablado con mi familia desde esa noche horrible casi un año atrás. Había enviado mensajes básicos de cumpleaños, pero eso era todo. Nadie había llamado. Nadie había preguntado cómo me estaba yendo. Entonces, 2 semanas antes de Navidad, sonó mi teléfono. Era mamá. Hola, Marisol, dijo, sonando extrañamente nerviosa. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Bueno, la Navidad se acerca, y quería que supieras que no deberías planear venir este año. Casi me reí. ¿Realmente pensaba que estaba planeando someterme a eso de nuevo? ¿Por qué no?, pregunté, curiosa por escuchar su excusa. La tía Dolores viene de nuevo, y sabes cómo se siente acerca de verte. Es simplemente más fácil para todos si te quedas en casa este año. No te preocupes por eso, mamá. De todos modos no planeaba ir. Voy a celebrar la Navidad en mi propia casa este año. Hubo una pausa. ¿Tu propia casa? ¿Qué quieres decir? Sonreí aunque ella no podía verme. Compré una casa hace unos meses. Tiene 4 dormitorios y está justo cerca del océano. Voy a tener amigos para Navidad. El silencio se extendió por tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Compraste una casa? Su voz sonaba extraña. ¿Cómo pudiste permitirte una casa? Ahorré para ello. He estado planeando esto durante años. Bueno, eso es maravilloso, cariño. Deberías habérnoslo dicho. Nos habría encantado ir a una fiesta de inauguración. Ahora era mi turno de hacer una pausa. Ya tuve la fiesta de inauguración. Fue genial. ¿Sin nosotros? Mamá, ¿cuándo han mostrado interés en algo que hago? Ni siquiera quisiste escuchar sobre mi ascenso la Navidad pasada. Eso no es justo, Marisol. Nos preocupamos por ti. Tal vez podríamos ir a ver la casa alguna vez. Tal vez todos podríamos pasar el año nuevo allí. Tengo que irme, mamá. Como dijiste, es mejor si no nos vemos esta Navidad. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban un poco, pero me sentía bien. Por una vez, yo tenía algo que ellos querían en lugar de al revés. En unas pocas horas, mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes de texto de Vivian. Mamá me dijo que compraste una casa.
¿Por qué no nos lo dijiste? Envíame fotos. No puedo creer que mantuvieras este secreto. ¿En serio no vas a invitar a tu propia familia a ver tu nuevo lugar? Finalmente respondí, si ustedes alguna vez se hubieran molestado en preguntar sobre mi vida, habrían sabido que me estaba yendo lo suficientemente bien como para comprar una casa. Gano buen dinero y he estado ahorrando durante años. Vivian no respondió a eso. Entonces, solo unos días después, mamá llamó de nuevo. Marisol, necesito tu dirección, dijo sin ningún saludo. Todos lo hemos hablado y hemos decidido pasar la Navidad en tu casa este año. ¿No es maravilloso? Ya hemos empacado nuestras maletas y estamos listos para volar. Estaba tan sorprendida que no pude hablar por un momento. Todos vamos a ir, continuó emocionada. Yo y tu padre, Vivian y Mateo y los niños, los padres de Mateo y su hermana, y la tía Dolores está tan emocionada de pasar la Navidad en Florida cerca de la playa. Comencé a reír. No pude evitarlo. ¿Estás hablando en serio? Eligieron a todos los demás por encima de mí durante años, y ahora piensan que pueden simplemente aparecer en mi casa porque es conveniente para ustedes. Somos familia, Marisol. Por supuesto que podemos quedarnos contigo. Lo siento, pero no tengo ninguna habitación disponible para ustedes. La línea quedó en silencio. Había usado exactamente las mismas palabras que habían usado conmigo durante todos esos años. Marisol, eso no es gracioso. No estoy tratando de ser graciosa. Hablo en serio. No tengo espacio para ustedes, y no los quiero aquí. Pero ya hemos empacado. Compramos boletos de avión. Entonces deberían haberme preguntado primero en lugar de simplemente asumir. Colgué el teléfono, y esta vez estaba sonriendo. Después de colgar, mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Vivian llamó probablemente 15 veces esa noche, pero ignoré cada llamada. Finalmente, se dio por vencida en llamar y comenzó a enviar mensajes de texto en su lugar. Marisol, ¿qué demonios te pasa? Mamá me contó lo que dijiste. Estás siendo ridícula. Somos tu familia. No puedes simplemente cortarnos así. Es Navidad. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Solo queremos pasar las fiestas juntos. Finalmente respondí, ¿quieres decir que quieren pasar las fiestas en mi casa, usando mi espacio, después de que me echaron del suyo durante años? Eso no es lo mismo. Después de eso, Vivian dejó de enviar mensajes de texto, pero mis padres siguieron llamando. Dejé de contestar mi teléfono por completo a menos que reconociera el número. Las 2 semanas previas a la Navidad fueron realmente pacíficas una vez que puse mi teléfono en silencio. Decoré mi casa exactamente como quería, compré ingredientes para un festín con mis amigos, e hice planes para nuestra celebración. Sin estrés por el drama familiar, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sin ser ignorada o descartada. El día de Navidad fue absolutamente perfecto. Mis amigos vinieron alrededor del mediodía y pasamos todo el día cocinando juntos, jugando junto a la piscina, y simplemente disfrutando de la compañía de los demás. Todos seguían diciéndome lo hermosa que era mi casa y lo orgullosos que estaban de lo que había logrado. El día después de Navidad, tuve la curiosidad suficiente para revisar las redes sociales. Encontré una publicación de Vivian, una foto de toda la familia reunida alrededor del árbol de Navidad de mis padres. Pero algo estaba mal en ella. Todos se veían miserables. Papá estaba desplomado en su silla luciendo exhausto. Mamá tenía esta sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Los padres de Mateo se veían incómodos, e incluso los niños parecían apagados. El pie de foto me hizo reír a carcajadas. Navidad 2024 con la familia. Habíamos esperado celebrar en un lugar más cálido este año, pero el egoísmo de algunas personas arruinó nuestros planes. A veces la familia te decepciona. En una hora, había comentarios de parientes preguntando qué había pasado, pero Vivian no respondió a ninguno de ellos. Simplemente dejó esa publicación pasivo-agresiva colgando allí para que todos la vieran. Unos días después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Algo me hizo contestar. Marisol, esta es tu tía Dolores. Mi sangre inmediatamente comenzó a hervir. ¿Cómo conseguiste mi número? Tu madre me lo dio. Creo que necesitamos hablar. No,
realmente no necesitamos hacerlo. Escucha, jovencita. No sé qué te ha pasado, pero la manera en que trataste a tu familia durante la Navidad fue absolutamente vergonzosa. Sentí esa ira familiar surgiendo, pero esta vez no tenía 15 años y miedo de hablar. La manera en que los traté. ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Tus pobres padres ahorraron dinero para boletos de avión para ir a visitarte, y les cerraste la puerta en la cara. ¿Tienes alguna idea de lo egoísta que fue eso? Déjame detenerte ahí mismo, dije, mi voz haciéndose más fuerte. Primero que nada, no preguntaron si podían visitar. Exigieron mi dirección y me dijeron que vendrían lo quisiera yo o no. Bueno, por supuesto que lo hicieron. Son familia. ¿En serio? Porque durante los últimos 7 años, han dejado muy claro que no soy bienvenida en su casa durante las fiestas. Pero de repente, cuando tengo algo que ellos quieren, una casa bonita en Florida cerca de la playa, ahora soy familia de nuevo. La tía Dolores estuvo callada por un momento, pero luego comenzó de nuevo. Estás siendo vengativa y desagradable. No es así como te criamos. Nosotros no me criamos, Dolores. Pasaste toda mi infancia diciéndome que era estúpida y gorda y sin valor. Me comparaste con Vivian en cada oportunidad que tuviste. Y cuando finalmente me defendí, mis padres me castigaron. No es así como lo recuerdo. Por supuesto que no lo es. Pero esto es lo que yo recuerdo. Querías venir a mi casa para Navidad para poder vacacionar en Florida gratis y nadar en el océano. Bueno, ¿adivina qué? Puedes pagar por tu propia habitación de hotel la próxima vez. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo me atrevo? Dolores, tú me llamaste. Conseguiste mi número de mis padres para poder llamar y gritarme. Pero ya no soy una niña, y no tengo que escuchar tu basura. Tus padres están desconsolados. A mis padres no les han importado mis sentimientos durante años. Solo les importa ahora porque tengo algo que ellos quieren. Si realmente estuvieran desconsolados, me habrían llamado para disculparse, no enviarte a ti para hacerme sentir culpable. Estás siendo absolutamente ridícula. Y tú nunca más me vas a llamar. No me contactes. No le pidas mi número a mis padres. Y definitivamente nunca esperes ser invitada a mi casa. Tomaste tu decisión sobre mí hace mucho tiempo, y yo estoy tomando la mía ahora. Colgué antes de que pudiera responder. Los siguientes meses pasaron tranquilamente. No supe nada de mi familia en absoluto, lo que honestamente fue un alivio. Me concentré en mi trabajo, pasé tiempo con amigos, y disfruté de mi hermosa casa. Viajé, tomé nuevos pasatiempos, y por primera vez en años, me sentí genuinamente feliz. No extrañaba el drama. No extrañaba sentir que no era lo suficientemente buena. No extrañaba ser la sirvienta de la familia que era ignorada hasta que necesitaban que algo se hiciera. A veces me preguntaba si me extrañaban en absoluto, o si solo extrañaban tener a alguien a quien mangonear. Basado en lo rápido que habían pasado al silencio de radio, tenía mi respuesta. Había pasado 30 años tratando de ganarme el amor y el respeto de personas que nunca iban a dármelo. Ahora estaba rodeada de amigos que me apreciaban por quien era, no por lo que podía hacer por ellos. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el mayor regalo que mi familia me dio fue mostrarme exactamente quiénes eran. Me enseñaron que la sangre no equivale automáticamente al amor, que la familia no se trata de genética, se trata de elección, respeto y cuidado genuino. Me enseñaron que está bien alejarse de las personas que no te valoran, incluso si esas personas comparten tu ADN. Me enseñaron que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es dejar de intentar ganarte el amor de personas que ya han decidido que no lo vales. Lo más importante, me enseñaron que el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y por primera vez en mi vida, sentada en mi propia casa, rodeada de amigos que eligieron estar allí, finalmente me sentí en casa. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar hacia arriba para que otros también puedan encontrarla. A veces necesitamos que nos recuerden que valemos más que las migajas de atención que algunas personas están dispuestas a darnos. Gracias por escuchar y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre las lecciones inesperadas de la vida, porque a veces los momentos más difíciles son los que nos enseñan exactamente quiénes estamos destinados a convertirnos.